Además de su música celestial, otra de las cosas que caracteriza a Ben Boomas son sus live sets. Hoy vamos a ver cómo los prepara y su experiencia en el cielo con Circle Music. Lo primero, ¿qué es un live set? Bueno, es una forma de reorganizar y recrear un track. Hacer cambios en tiempo real, cosa que no se podría hacer en un DJ set normal. En Ableton Live tiene todas las partes de sus tracks por separado. Por ejemplo, los pads, hi-hat, claps, más pads, loops de percusión y el sintetizador. Pasemos al equipo que usa. Tiene 3 controladores Allen & Heath Sonka 2 que están enlazados entre sí para tener 12 canales. A su vez están mapeados al programa. Quiere decir que cada botón, potenciómetro, fader está asignado a una función del mismo. Siguiendo con el equipamiento, cuenta con un Korg Mini-Log XD que no lo usa como sintetizador sino como un controlador para el VST Diva. Más cosas, tiene una reverb analógica y una Kai MIDI Mix que es una máquina de loops. Ahora pasemos a la experiencia en el cielo de Ben con Circle Music en Capadocia. Derek, productor de Circle, cuenta que todo comenzó el domingo a las 5 de la mañana en Francia. La primera escala fue en Estambul y después Capadocia, que llegaron a las 7 de la tarde. Una hora después llegan a la empresa de los globos aerostáticos donde ya estaba la canasta del mismo. Empezaron a armar todo lo que sería su sala de control. Para las 4:30 de la mañana ya estaba todo listo para que empiece el live set. Derek dice que el mayor desafío que tuvieron fue que todo el equipo dentro de la canasta del globo tenía que estar atado, porque antes del despegue la misma debe estar de costado para que el globo se vaya llenando de aire. El tema era que solo se permitía poner de pie el globo a las 5:30, por lo que tuvieron solo 15 minutos antes del live set para montar el equipo de Ben. Al ser un globo tan grande tarda mucho más que el resto en llenarse. Derek sobre Ben decía que estaba súper concentrado en su preparación, así que conectaron los instrumentos, hacen la prueba de sonido, están listos para el live stream y de repente se quedan sin audio. Rápidamente empezaron a cambiar algunas cosas, sacaron una cámara, cambiaron un cable y ahora sí. Por su parte, Ben dijo que nunca en su vida había tenido una experiencia de este tipo y que fue todo súper profesional por parte de Circle. Gracias por ver. Chao.